Este domingo queremos invitarle a participar con nosotros de la Cena del Señor. Usted ahí donde se encuentre y yo la dirigiré desde este lugar. Voy a leer 1 Corintios 11, 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Este versículo es un dato histórico muy importante, pues nos dice que esta cena se llevó a cabo la noche que el Señor fue entregado. Eso solamente pudo ocurrir el 14 del mes de Nisan. Y en esa ocasión, esa era una cena especial. No era la cena de la Pascua, sino era un anticipo a la cena de la Pascua, ya que la cena de la Pascua se realizaba al día siguiente, no el 14, sino el 15. El 14 por la tarde se degollaba el cordero que serviría para la cena pascual. Y el Señor Jesús cumplió las escrituras porque el 14 por la tarde, ya para salir del día 14, recordemos que los días hebreos comienzan al anochecer y terminan al atardecer del día siguiente. Entonces, ya que el día 15, pues ya el Señor no estaba en esta tierra, había sido llevado a la sepultura. Entonces, en ese 14 de Nisan, el Señor con sus discípulos le dice que tomó pan y después de dar gracias. Entonces, como vamos a hacer la memoria, ¿verdad? Voy a ir conforme a la escritura. Tomó el pan y dio gracias. Esto es muy interesante, ya que el Señor Jesús nos enseña a dar gracias por la comida, especialmente por la cena, como es en su memoria, pero por cualquier tipo de comida uno debe ser agradecido con Dios y dar gracias. Él dio gracias por el pan. Hay una bendición solo por el pan, otra por el vino, etcétera. Pero con tal de que usted dé gracias en su corazón, eso es más que suficiente. Entonces dice que después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vos hagan esto en memoria de mí. Y dice también: de la misma manera tomó también la copa. Y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, proclaman la muerte de Adonai hasta que Él venga. Muy bien, entonces vamos a proceder con el mandamiento del Señor de las cenas, del hacer memoria. Tome usted el pan conmigo, por favor, tome ahí en su casa. Dice que lo partió, si se puede partirlo, y la idea es partirlo y compartirlo, ¿verdad? Con los que estén cerca. Yo no puedo compartirlo con ustedes hoy, pero usted lo puede compartir con quienes estén cerca. Y después de que lo partió, dice, les enseñó: esto es mi cuerpo. Quiere decir que se sustituyó el sacrificio del Cordero Pascual por el sacrificio perfecto que fue el de Él. Pero Él nos dejó el legado mientras volvía a tomar el reino después de su ascensión hace casi 2000 años. Nos dejó el pan como un elemento para recordar su memoria y su cuerpo. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre que estás en el cielo, te damos gracias que tú escogiste venir a la tierra, vivir entre nosotros y con nosotros, y nos diste leyes de vida para vivir por ellas. Por todo ello te damos gracias, y por el pan que nos concedes. Así que le invito a comer el pan. Comamos el pan.
1 Corintios 11:25 continúa diciendo, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Qué maravilloso, ¿verdad? El nuevo pacto era una promesa que incluía o que era parte fundamental de la venida del Espíritu Santo, la morada de Dios en nosotros, y que sus mandamientos ya no estarían fuera, sino estarían en nuestro corazón. Entonces leo, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Qué palabras tan profundas, proclaman la muerte del Señor. Si Él no muere, Él puso su vida, pero nadie se la podía quitar. El misterio de la salvación tiene que ver con que en la muerte Él pagó el precio de nuestra redención. Así que vamos a bendecir al Señor también por la copa. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Dios, porque nos dejaste mandamientos de vida que son distintivos tuyos, que nos motivan a parecernos a ti. Y queremos, Señor, que tu bondad está manifestada sobre cada uno de los espectadores allá en la comunidad de su hogar o donde se encuentren, para bendecirnos, para amarnos y para sanarnos. Y por eso hoy, Señor, te damos gracias porque creaste el fruto de la vid. Y el fruto de la vid vino a representar la sangre del nuevo pacto, y tomamos esa sangre con esa bendición de que tú la hiciste, no es para nosotros, sino que tú creaste el fruto del árbol y del vino que produce el vino, y nos lo diste como una muestra y un símbolo para recordar nuestro tiempo cuando estuvimos bajo tu mano sin saber escoger a la derecha o a la izquierda. Éramos tus hijos y tú nos guiabas y nos guiaste finalmente a encontrarte. Así que, Señor, te bendecimos por el vino y lo tomamos para santificar esta cena, para santificar nuestros días y aún proclamar tu pronto retorno con toda la alegría de nuestro corazón. Amén. Bebamos de la copa, por favor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por haber tenido la dicha y el honor de hacer memoria de tu muerte, tu resurrección, con este simbolismo sagrado del pan y de la copa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro primer servicio en línea este domingo 7 de febrero del año 2021. Hoy estaremos, como todos los domingos, como hemos acostumbrado, teniendo la primera parte, el primer segmento de alabanza, que será dirigido por nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado. Enseguida tendremos la enseñanza, así que dejo el tiempo para Juanca, siempre invitándole a participar. Y gracias, Juanca, por tu don que Dios te ha dado, tan hermoso. Nos unimos contigo para alabar a nuestro Señor. Qué privilegio una vez más venir delante del Señor. Iglesia Visión de Fe, te invito a adorarle diciéndole estas palabras de tu corazón al Señor. Levanta tu voz.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dile al Señor. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Alguien levante su voz diciéndole: gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Y aleluya. Aleluya. Alguien dígale: aleluya. Nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Aleluya. La última vez. Aleluya. Aleluya. Solo a ti, mi amado Señor. Aleluya. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya. Señor, venimos con gratitud esta mañana a ofrecerte nuestro mejor canto, el canto que viene de nuestro corazón. Recíbelo tú, mi amado, recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: recibe mi canción, Señor. Adoramos tu nombre, mi amado Salvador. Gracias, mi amado Señor. Preparamos nuestro corazón hoy para recibir tu palabra que nos da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanca. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa. Gracias por tu apoyo, tu aporte y por dirigirnos en nuestro cántico y alabanza al Señor. Muy bien, estamos listos para presentar una enseñanza sobre el tema dominio eterno. Agradecemos sus comentarios, preguntas, trataremos de responderlas, pero también sus comentarios son muy valiosos. Solo su presencia
en estas plataformas nos bendice mucho. Muy bien, entonces el tema de hoy es dominio eterno. Comienzo leyendo Daniel 2:19. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Se trataba de un sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, que no lo interpretaba nadie y que decretó la muerte de todos los consejeros, todos los astrólogos, los magos de la tierra de Babilonia. Como Daniel y sus 3 amigos eran parte del grupo de consejeros, aunque no eran astrólogos ni eran magos, también fueron incluidos en el decreto de muerte, y eso hizo que Daniel pidiera permiso al rey y él pudo orar y tener la interpretación. Por eso dice aquí que le fue revelado a Daniel en visión de noche y bendijo al Dios del cielo. Bendecir es una forma de agradecer. Nosotros estamos listos o somos creados para bendecir. Esa es nuestra posición. Cuando nosotros dudamos en bendecir o ¿por qué tengo que agradecer a Dios? Eso significa que todavía no hemos comprendido que todo lo bueno, toda buena dádiva viene del cielo, viene de Dios. Cuando entendemos eso, nos es muy fácil agradecer y bendecir. No somos dueños de nada, Él nos lo da todo. Sigue diciendo, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos. Daniel hace un reconocimiento del dominio eterno del Señor, Él maneja la historia por los siglos y luego dice, de Él son el poder y la sabiduría. No podemos atribuirle poder a los seres humanos ni sabiduría. Tenemos palabras, porciones de poder y de autoridad que han sido dadas por Dios a nosotros, pero el poder y la sabiduría en realidad pertenecen al Señor. Y luego dice, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto cuesta un poquito entenderlo y aceptarlo, porque muchas veces pues nosotros perdemos de vista que es la mano de Dios y a veces nos rebelamos contra los reyes o las autoridades, y debiéramos de tomar en cuenta esta verdad, que es Dios el que los pone. Incluso Daniel tendría muchas razones para rebelarse contra Nabucodonosor, pues él había sido extraído a la fuerza, quizá desnudo, como se relata que muchos fueron trasladados desde Israel hasta Babilonia, con muchos sufrimientos, encadenados precariamente, con una vida muy precaria. Pero bueno, aquí Daniel, ese que pasó por el exilio, por la caminata del exilio, tiene una palabra para Dios de alabanza, de gratitud, diciendo, Él quita, pone reyes y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en la oscuridad y con Él mora la luz, características del Señor. Después de esto sigue diciendo la Escritura, Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los reyes de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Arioc puede considerarse como un hombre que puso su cabeza por creerle a Daniel. Seguramente eso habla del impacto que Daniel causó en Arioc, que va ante el rey y le dice con seguridad, él dará la interpretación al rey. ¿Qué tal si no la da? Pues Arioc hubiera corrido la misma suerte que los sabios de Babilonia. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual en Babilonia llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Porque el rey no les dijo su sueño a nadie, sino que quería que le dijeran el sueño que había soñado y la interpretación, para así estar él seguro
de que le decían verdad. Daniel le respondió al rey y le dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelarlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo. Es la oportunidad de siempre enaltecer al Señor, ¿verdad? En cualquier oportunidad nosotros podemos encontrar motivos para enaltecer su sabiduría, su gracia y su bondad. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tu rey en tu cama, y esto es asombroso porque entonces Daniel va a describirle al rey lo que el rey no había dicho, que solo él conocía. Estando tú en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás seres vivientes. Humildad, ¿verdad? Esto habla de la humildad de Daniel. Pues él tiene la autoridad de la revelación del cielo, pero aún así todavía él es humilde, claro. Está ante el rey, ante un rey que tiene poder de vida y de muerte en sus manos, y él es prudente, Daniel es prudente, y le dice: no porque en mí haya más sabiduría que en los demás seres vivientes, sino porque el rey necesita saber su sueño y la interpretación para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su vientre de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Hay una vivencia de mi niñez que surge al leer este versículo 35 del capítulo 2 de Daniel. Y la vivencia es que mi madre se casó, mi madre siendo originaria del municipio de Sibilia, en Quetzaltenango, se casó con mi padre, que era originario del municipio de Cabricán, dos municipios vecinos, pero bastante diferentes en su composición, tanto social como de trabajo. En Cabricán había unas minas de cal y que se trabajaban artesanalmente. Mi abuelo paterno y mis tíos paternos, incluso mi padre, seguramente obtuvieron el sustento de las minas de cal. Se llamaba en el lenguaje coloquial arrancar piedra. Ellos iban muy de madrugada todos los días a arrancar piedra. Las piedras eran piedras que pesaban unas 5 libras, 3 libras, y esas piedras se ponían a cocer en hornos especiales, en hornos de tierra, que eran hoyos grandes. Ahí se cocían, los leños de esos hornos eran largos, eran casi como de 1,5 metros. Ahí pasaban más de 24 horas, quizá 48 horas cociéndose, y de ahí surgía la cal. El mote para nosotros los que nacimos en Cabricán era caleros, entre otros, ¿verdad?
En cambio, Sibilia, en lugar de mi madre, no tenía minas de cal, ellos eran agricultores, el clima era muy apropiado para ciertos cultivos como el trigo y la papa. Bueno, resulta que mi madre enviudó cuando nosotros somos 3 hermanos, yo tenía 3 años y medio, mi segundo hermano, mi hermano Rola, tenía pues 1 año y medio menos que yo y mi hermano menor, Josué, él tenía 7 meses cuando mi padre murió. Mi madre eh, fue admirable la forma como se propuso sacarnos adelante y sustentarnos. Puso una tienda, bueno, hizo tantas cosas. Pero para las vacaciones, cuando ya yo tenía pues tercero primaria, cuarto primaria, quinto primario, nos, nos íbamos a la casa de mi abuelo materno. La distancia no era muy grande, era apenas de unos 6, 8 kilómetros. A pie, por supuesto, en montañas y cruzando algunos ríos. Para mí eran ríos, ahora que de grande los veo eran quebradas, riachuelos, ya no son ríos, pero era aventura ir a la casa de mi abuelo materno. Ahí llegaban mis primos de la ciudad de Quetzaltenango, los Calderón especialmente, Calderón Santizo, y armábamos la fiesta. Como les decía, los modos eran diferentes. En Cabricán era de una forma y en Sibilia, la aldea El Barrial, Pueblo Viejo, en Sibilia y Río Blanco era de otra forma. Pero disfrutábamos la vida. Y una de las cosas que había durante nuestras vacaciones era la siega del trigo y la tapizca del maíz, y en ambas actividades participábamos. Pero la siega del trigo se daba en ese tiempo, en noviembre y diciembre, meses donde hace mucho viento. Y los caballos daban vuelta en la era sobre las gavillas de trigo que se derramaban, y después de una mañana de varias horas de estar dando vuelta y vuelta y vuelta, los cascos deshacían las espigas de trigo e iba quedando el grano al final. Entonces venía y se aventaba el trigo. Vamos a aventar el trigo, era levantar el trigo y tirarlo. Y la paja, el aire se la llevaba, pero el grano era más pesado, entonces el grano quedaba y se amontonaba. Así es como se separaba el trigo de la paja. Por eso muchas veces había partículas de paja mucho más pequeñas, mucho más livianas, y el aire se las llevaba. Cuando yo leo aquí, y se los llevó el viento, me recuerdo de esa escena peculiar y familiar de épocas ya lejanas. Más adelante, ya como un paréntesis, vino la tecnología. Yo ya estaba estudiando en Quetzaltenango y ya estaba quizá en Guatemala cuando me enteré que la tecnología llegó y ya no podía ir para vacaciones, ¿verdad? Ya tenía otras ocupaciones. Y pues se formó una gremial de trigueros de Occidente. Y esta gremial lo que procuraba era juntar a todos los agricultores y obtener mejores precios para el producto del trigo. Y así funcionó durante algunos años. Ellos introdujeron máquinas trilladoras y entonces ya no se vería la escena que yo recuerdo. Claro, como una conclusión, quiero contarles que esa gremial desapareció. ¿Por qué? Por el tema de los costos comparativos. Resulta que en otros países los costos de producción de trigo eran mucho más baratos que en Guatemala. Los costos de Guatemala, pues, al ser elevados, pues, ¿quién iba a querer comprar trigo más caro si importarlo era más barato? Eso es la teoría de los costos comparativos que funciona en el mundo. Y eso hizo que desapareciera la gremial, y realmente el cultivo de trigo fue desapareciendo, y con ella algunas escenas muy recordadas, ¿verdad? En esas vacaciones nosotros íbamos con nuestro abuelo y los primos, íbamos desde Sibilia, la aldea El Barrial, Pueblo Viejo,
en línea directa hacia San Marcos, hacia San Pedro, donde había unos molinos movidos por agua, molinos de trigo que llevaban el grano y uno traía de vuelta harina blanca, granillo, que era una mezcla de trigo, y el afrecho, que era la cáscara de trigo. Y las tías y la abuelita hacían unas tortillas exquisitas y unas checas maravillosamente sabrosas. Bueno, eso pasó, pero la escena que me queda es que cuando se aventaba el trigo, se aventaba la paja quedaba en montones cercanos, pero el tamo desaparecía. Ese se iba y se iba porque eran partículas muy pequeñas. Por eso dice aquí, esos reinos se los llevó el aire, se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Qué bonita simbología nos está dejando. Vamos a ver qué más sigue diciendo Daniel. Este es el sueño. Ahora, la interpretación que de él diremos en presencia del rey. Y aquí viene la sabiduría de lo alto. La sabiduría terrenal la vimos en el pasaje, en el mensaje del domingo pasado, que los sabios de esta tierra no pudieron interpretar el sueño. Se necesitó de alguien que estuviera comprometido con sus convicciones, que cuidara su vida espiritual. Ese alguien, Daniel y sus compañeros, lograron tocar el cielo para que el cielo les diera esta revelación. Tú rey, eres rey de reyes, un rey absoluto, ¿verdad? Porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Tienes que recordar que no hay autoridad sino puesta por Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y también nosotros tenemos que recordar que no hay autoridad sino puesta por Dios. Por eso es que es tan noble honrar a nuestras autoridades. Por ejemplo, una de las autoridades más cercanas que tenemos para honrar y sin discusión alguna son nuestros padres. Nosotros nacimos después de nuestros padres. Nuestros padres ya cuando nosotros nacimos ellos ya se habían formado, ya eran hombres y mujeres. Y a veces queda la duda si debo honrar a mi padre o a mi madre. Si soy un fiel seguidor de las Escrituras, no voy a dudar, los voy a honrar, porque es un mandamiento y es uno de los mandamientos con promesa. Es más, los mandamientos tienen un premio de parte de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento del Decálogo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice. O sea, tu padre y tu madre son la autoridad para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A veces las idas y venidas de la vida producen brechas generacionales, producen situaciones de distanciamiento entre los padres y los hijos. Y a veces los hijos se sienten con mucha autoridad para reclamarle a los padres sus errores. Tal vez no estoy diciendo que los padres deban ser dispensados aún de sus errores si son garrafales, Dios nos libre, pero estoy diciendo que muchas veces los hijos tal vez tenemos menos capacidad o menos derecho de cuestionar a nuestros padres, porque son una autoridad puesta por Dios. Y hay un premio. Ahora, la sabiduría antigua dice, del pueblo de Israel, dice que el premio de honrar padre y madre y el premio de obedecer los mandamientos de Dios, podríamos decirlo de manera extendida, es la larga vida y es que nos vaya bien en la tierra. Pero ese premio, dicen los sabios de Israel, es como decir los intereses de un capital que pongamos en el banco. Sabemos que los intereses desde hace algunas décadas no han estado muy altos, han estado muy bajos los intereses
que nos favorecen, claro, los intereses que no nos favorecen en ciertos instrumentos de crédito son leoninos en contra de nosotros, por supuesto, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es nuestro premio, son muy bajos. Por cada 100 que depositemos en el banco, si el interés es del 5%, significaría 5 centavos por cada 100, 5, 0.5. Y eso que una tasa de interés del 5% no existe, eso es exagerado, eso casi no hay. Tal vez si hay un capital de millones, podría un banco pagar algo así. Son menos, son 2.5, o sea, 2 centavos por cada 100. Eso es muy poco comparado con el capital. Claro, mejor es poco que nada. Así que si el premio de honrar padre y madre es que nos vaya bien y tener larga vida, eso es una gran bendición, es un gran premio, son grandes intereses, pero son intereses. El verdadero capital de honrar padre y madre será conocido en el mundo venidero. Entonces sí sabremos que valió la pena. Algunos pueden decir, es que usted no sabe que mi padre nunca me sustentó, nunca proveyó para mí nada. No me puse a estudiar, él no me dio, solo me engendró y se desapareció. Bueno, es triste que haya padres así, la mayoría no lo son. La mayoría, al contrario, se sacrifican y dan su vida por sus hijos, pero puede ser que haya excepciones. Pero quiero decirle que la generación que recibió el mandamiento de honrar padre y madre, ¿cuál fue? ¿Quiénes fueron los que por primera vez oyeron el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obviamente fueron los que salieron de Egipto. Después de 50 días de la salida de Egipto recibieron ese mandamiento en el monte Sinaí. Pero esa generación, fíjense ustedes, mis queridos, mi querida audiencia, esa generación nunca podemos decir que recibieron de sus padres lo que muchos buenos padres hoy le dan a sus hijos. No recibieron ropa, no recibieron zapatos, no recibieron medicinas, no recibieron sustento. Bueno, no recibieron lo básico. ¿Y cómo así que no lo recibieron? Pues no lo recibieron porque Dios lo dio. Está escrito, dice las Sagradas Escrituras, dicen que les hacía llover pan del cielo durante 40 años. Dice que las vestiduras no envejecieron y que crecieron con ellos. El calzado tampoco. No hubo en sus tribus enfermos, dice también. Mire qué cosa tan bella. Entonces, si esa generación que sus padres no gastaron para protegerlos, para darles estudios, para darles sustento, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, esa generación recibió el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces quiere decir que la honra al padre y a la madre no es por el colegio que nos den, por la ropa que nos den, por la protección que nos den, como que es por algo más, por la vida. Porque si no hubiera sido por ellos, no vivimos. Ellos nos trajeron a este mundo y como que vivir en este mundo entonces es algo muy bueno, es una oportunidad muy grande que si nunca hubiéramos existido no la tuviéramos. Así que creo que es muy importante decirlo. Aquí tu rey, eres rey de reyes porque Dios, el Dios del cielo, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Haciendo una aplicación, diríamos, los padres y otras autoridades también son autoridades, son padres porque Dios les dio autoridad. Y Nabucodonosor, podemos decir que fue un rey sanguinario. Él quemó el templo de Jerusalén. Sus ejércitos estrellaron a los niños contra las paredes, le abrieron los vientres a las mujeres embarazadas. El sitio de Jerusalén hizo que se comieran unos a otros, casi llegando al canibalismo. Fue cruel, pero
Bueno, Daniel aquí le está reconociendo autoridad de parte del cielo, reino y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos. Es que Dios es el que hizo esto, el que da todo esto, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y empieza Daniel a describir la historia de los reinos de la humanidad. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así Él lo desmenuzará y lo quebrará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Todo esto había perturbado la cabeza de Nabucodonosor, y por eso estaba tan nervioso, y por eso quería la interpretación, pero no contó el sueño porque quería que le dieran la verdadera interpretación, y Daniel se la está dando. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esta es una definición de las alianzas humanas, del devenir de la actividad política desde Daniel hasta nuestros días, las alianzas, las conveniencias, etcétera, etcétera. Y no es que sean criticables, pero es que es lo mejor que se puede dar, pero siempre van a tener esa debilidad de que se habla aquí. Porque dice, no se unirán el uno al otro, solo mientras les convenga. Así como no podemos fundir el hierro con el barro, porque no son compatibles. Pero hay algo al final, en los días de estos reyes, cuando tú vas a ir y los otros imperios van a venir y van a desaparecer, pero al final de los días, al final de los tiempos, la humanidad no se va a quedar así a la deriva, sino que va a haber un tiempo en que el Dios del cielo intervendrá. Levantará un reino que no será jamás destruido. Y esto nos habla de la intervención de Dios, de su venida a esta tierra. La venida de Dios a esta tierra ha sido una venida que que ha ido tomando forma a través de los siglos. Primero, la revelación de su ley, la Torá, la revelación de los profetas. Luego, Él mismo viene y en forma disminuida se hace semejante a uno de nosotros, dejando todas las promesas como Abba, como el Padre en los cielos, y Él viene a cumplir todas ellas. Durante un tiempo está en la tierra, luego que se cumple todo lo prometido, que muere pagando el precio, Él asciende a los cielos y de ahí volverá para ser un reino que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. Es un reino que Dios mismo levantará. Desmenuzará y consumirá todos los reinos anteriores. De los reinos anteriores no quedará ni rastro, serán como tamo que se llevó el viento, como algo que se fue para no volverse a ver más, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Lo que viene es glorioso, viene la extirpación del mal, la corrupción de la que hoy somos tan partícipes y tan sensibles, eso desaparecerá, y sobre todo la mortalidad que nos hace sufrir tanto, que nos llena de dolor constante y continuamente. Los seres que amamos se van, y cada quien que despide a un ser querido queda en un periodo de luto, de llanto y de tristeza,
Por eso es que hay 28 tiempos. Tiempo de llorar es uno de ellos, tiempo de reír es otro de ellos, y cuando nuestros seres queridos se van es el tiempo de llorar. Pero eso pasará, eso no será para siempre. Vienen días que esto cambiará. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguno, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey, qué honor el que le dio Dios a ese rey, lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño del rey es verdadero y fiel su interpretación. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Nabucodonosor oye todas estas cosas, cuando oye todo esto, entonces se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. La bendición de Dios es la que enriquece, mi querida audiencia. Algunos dicen, pues yo vivo de suerte, la suerte me sigue. Bueno, yo ya viví, ya estudié, me gradué de perito contador en la patria de Shela, luego vine a la universidad, mi anhelo era estudiar. Lo que me permitió estudiar fue una carrera nocturna para poder trabajar y sustentar a mi familia. Lo hacía de día. Me gradué de economista en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me colegié con el número 675. Pero tengo que reconocer que es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tengo que reconocer que a algunos momentos yo me frustraba porque ya iba en 5º grado de la universidad y mi sueldo no avanzaba, no se elevaba a la misma velocidad. Y aunque siempre la mano de Dios estuvo para protegerme, una de las cosas que mi mamá me enseñó desde niño y aprendí en la iglesia presbiteriana fue a apartar una parte de apartar el diezmo y darlo a la obra del Señor, en la forma como yo tenía la revelación de darlo en la iglesia, en la forma que uno aprende, ¿verdad? No lo quiero decir aquí porque cada quien puede tener su forma peculiar de entender esto, pero yo le atribuyo a esa enseñanza de mi madre que siempre me fue bien. Por ejemplo, las clases empezaban a las 5 o a las 6 de la tarde. Cuando yo comencé a estudiar, trabajaba en el Colegio La Patria de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, y la universidad estaba en la zona 12 a muchos kilómetros de distancia. No tenía vehículo, por supuesto. Ese año había buses que iban desde los distintos puntos de la ciudad, y había un bus que salía, o 2 buses que salían del Parque Morazán a 2 cuadras de mi trabajo. Yo a las 5 tomaba el bus y salía y llegaba a tiempo a mis clases y podía regresar. Así pude estudiar. Luego pues, ya no trabajé en La Patria, pasé a trabajar al crédito hipotecario, y los bancos tienen lugares de trabajo muy sensibles para el horario, muy difíciles. Y como son las cajas, ¿verdad? No se puede ir si no cuadran. Y había compañeros que se inscribían en la universidad, pero no podían seguir porque siempre salían fuera de hora, 1 hora, 2 horas y a veces mucho más horas. No podían estudiar. Yo siempre salí. Dios me permitió, sin tener como decimos, algunas influencias, me permitió trabajar en lugares que me permitían salir temprano. Eso fue una gran bendición de Dios. Bueno, estudié economía. Estudiando economía,
Me había graduado de perito contador en la Patria de Shela, ya estaba casi en los últimos años de la carrera de economía, y hubo una convocatoria de exámenes en la superintendencia de bancos para auxiliares que tenían que tener conocimientos de auditoría y de preferencia estudiantes de auditoría. Yo estudiaba economía, pero me enteré de ese examen y me fui a examinar. Y mire, que logré hacer el cierre contable pleno, con el auxilio de algunas calculadorcitas de aquel tiempo. No había las herramientas de hoy, pero lo logré hacer y lo cuadré. Y obtuve creo que obtuve el primer puesto, pero no me llamaron porque al ver mi currículum yo estudiaba economía. Sin embargo, entré a la superintendencia de bancos, al departamento de seguros, el puesto que dejó el que fue ascendido o promovido, y vi siempre la mano de Dios. Y así podría contarle muchas historias más de que lo que manda no es la capacidad humana, sino la bendición del Señor. Lo que dice aquí. Y entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. ¿Qué cuello tenía Daniel con Nabucodonosor? No tenía ninguno. Fue la sabiduría de Dios, fue la gracia de Dios. Y aunque ya se me fue el tiempo, pero quiero contar esto. Bueno, finalmente llegué a trabajar en la sección de auditoría y me tocó en ese tiempo la superintendencia auditaba las cooperativas de crédito porque no tenían una ley orgánica que las organizara, entonces estaban adscritas y me asignaron a ese lugar y fui a trabajar y Dios nos dio gracia para trabajar. Íbamos a los pueblos, a los campos y a veces con candil dejábamos las hojas de instrucciones. Le dimos con toda nuestra gana, éramos 4 o 5 que nos dedicamos a esto. Nos premiaron con un viaje para aprender sobre cooperativas de crédito en los Estados Unidos, 6 semanas. Mire qué cosa tan linda. Fuimos e hicimos eso y tantas cosas lindas. Y así fui subiendo en la superintendencia de bancos con la pura bendición del Señor. El extremo de todo esto fue que hubo un tiempo en que se necesitaba un jefe de una sección en la superintendencia y me entrevistó el superintendente de bancos, don Tomás Villamar Contreras. Me llamó a entrevista y cuando me dijeron el súper le quiere hablar, yo temblé porque eso era o despido o qué, ¿verdad? Y dije, Dios mío, dame palabras. Y me dio palabras y me dijo, ¿qué le gusta de la economía? Bueno, la moneda y la banca, le dije yo. ¿Y qué? La estadística. ¿Y qué si lo que había era una posibilidad de una jefatura en el departamento de estadística bancaria? Y yo le fui a dar las respuestas como que me las hubieran soplado. Entonces muchos me decían, bueno, y sos masón porque te promovió, porque él era conocido como un gran maestro de la logia masónica. No, le dije, yo no soy masón, yo solo diezmo. Lo que quiero decirle, mi querido audiente, no sé si existe esa palabra, es que vale la pena tener la bendición de Dios. Que sea Dios el que a uno lo establezca y lo levante, porque eso es más seguro que cualquier influencia. Puede ser muy temporal, de 2 años, de 3 años, de 4 años, y se acaba, y puede después hasta venirse como una piedra en contra. Daniel fue hecho gobernador de la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, aquí quiero dejar mi tema. Hay mucho en este capítulo para hablar sobre profecía y sobre los reinos. Yo intencionalmente no lo tomé. He visto muchos puntos de vista y muchas posiciones ideológicas, teológicas. He visto que muchas de ellas no se han cumplido, pero sí creo
que lo que le he dicho es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Vamos a orar, por favor, porque el tiempo no se detiene, sigue adelante. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque nos capacitas a través de tu palabra para vivir la vida con alegría, con sabiduría y sobre todo con tu bendición. Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Danos la capacidad de conocer tus mandamientos, de vivirlos y de esperar en ti, Señor. Que así sea para los televidentes, que este mensaje sea de inspiración para jóvenes que están pensando qué será de sus vidas y cómo les irá mejor, que puedan tomar de lo dicho algunas herramientas que los lleven a experimentar lo que Daniel experimentó. Señor, te pido, Señor, por nuestros hermanos que están pasando penas, te pido, Señor, consuelo para la familia Pariasca en el Perú, para mi querida hermana Leti López. Te ruego, Señor, por los Vargas. También te pido consuelo para mi hermano Josué, mis sobrinos Guillermo, Evelyn, Benny, y para mí mismo por la muerte de mi hermano el 23 de diciembre. Que tu mano sea puesta sobre nosotros, Señor, como bálsamo y como consuelo. Enséñanos a contar nuestros días. También te ruego, Señor, por todos los que han perdido seres cercanos, como Mercy Salguero, como Anita Urbina, por los deudos, los parientes de ellos, que tú les traigas consolación. En el nombre de Jesús. Por los enfermos, que tu mano sea puesta para sanidad sobre mi hermana Nora Enrique, Señor, sobre la mamá de Edgar Aldana, el papá de Meli Díaz, Sara Santizo de Calderón, Abigail de Cifuentes, Rutilia de Maldonado, por Ceci Urquizú, por la familia Urquizú, por todos los que tienen una petición de sanidad. Te pido que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus comentarios, especialmente en Facebook los veo, y déjenos un comentario, déjenos una nota, y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, nos vemos el próximo domingo en los estudios y servicios en línea. Que tengan un lindo día hoy.